Bendiciones para todos, les habla el pastor Alejandro Rangel de la Iglesia Cristiana Iglecentro Asambleas de Dios de Castilla la Nueva. Para hoy quiero compartirles un pensamiento de la palabra de Dios para que lo compartamos con nuestras familias. Dice así la palabra en el Salmo capítulo número 1, si tienen la Biblia, y dice así, hay un título que dice el justo y los pecadores. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Quiero que cierre sus ojos y diga, Señor, háblame a través de tu palabra en este precioso día, y que me ministres a través de tu Espíritu Santo. Amén. Quiero comenzar diciéndoles que el tema de este salmo es la felicidad maravillosa que tiene el justo y el juicio de los malos y los pecadores, o de los malos o los pecadores. Cuando vamos al versículo número 1, encontramos la palabra bienaventurado, que puede traducirse qué felicidad la del hombre. Qué felicidad, aún en medio de las circunstancias, aún en medio de los momentos difíciles. Y en este salmo Dios ve a dos clases de personas, como ya lo dije anteriormente. Una son los justos que están en Cristo, y la otra son los malos o los pecadores. Así que vamos a ver los justos que están en Cristo, y vamos a determinar que los justos que están en Cristo son las personas que Dios está con ellos y los bendice de una manera especial. Comienzo diciéndoles que desde el principio de la creación Dios bendijo a toda la humanidad. ¿Recuerdan lo que dice Génesis capítulo número 28, versículo número 28? Dice que los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y si usted se pone a mirar, fue solo después que entró el pecado mediante la desobediencia de Adán que hallamos en la palabra. Y aquí aparece lo que nosotros llamamos la maldición. En Génesis capítulo número 3 encuentra que Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Y le dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y en el versículo 15 le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor dará a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y aquí aparece lo que nosotros llamamos la maldición. Pero en contraste a lo que vemos aquí en el texto bíblico, encontramos que Dios siempre ha deseado que la humanidad disfrute de sus bendiciones. En Efesios capítulo número 1, en el versículo número 3, nos dice que el creyente en Cristo ha recibido toda bendición espiritual. El versículo número 3 dice, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea que cuán ricos nosotros los que hemos creído en Jesús somos en Él. Es triste, pero hay muchos cristianos que todavía no toman posesión de esas bendiciones espirituales y no disfrutan de las bendiciones en Cristo, ni viven en paz ni en tranquilidad. Y en estos versículos tenemos una descripción de la clase del cristiano que Dios puede bendecir. ¿Y qué personas puede bendecir Dios? Primero, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, o sea, una persona que está separada del mundo. Y la vida cristiana se compara con el andar o el caminar, y empieza
y empieza esa vida cristiana con un paso de fe al confiar en Cristo Jesús, que lo hacemos todos los creyentes. Y crece en la medida que seguimos dando pasos adicionales de fe y obediencia a su palabra. Al andar, involucra un proceso en la vida del creyente, y los cristianos cada día deben progresar, deben crecer aplicando las verdades bíblicas para su vida diaria. Y la pregunta es, ¿si es posible, pastor, que el creyente viva en tinieblas? Pues la respuesta está en el versículo número 5 de la primera carta de Juan. ¿O puede vivir fuera de la voluntad de Dios? Dice el apóstol Juan: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que las personas que Dios bendice se cuidan mucho en su caminar, en su andar. Aun cuando están en el mundo, no son del mundo. En contraste, si nos ponemos a imaginar este cuadro, se requiere imaginación para ver una persona andando cerca del pecado, deteniéndose para considerarlo y después sentándose para disfrutar los placeres del pecado. Si los cristianos, si los creyentes empiezan a escuchar el consejo o los planes de los malos, de los pecadores, pues pronto estarán llenas su manera de vivir, y a la larga pues van a terminar sentándose y estarán de acuerdo con ellos. Una persona que Dios bendice, segundo, es una persona que vive saturada de la palabra. Las personas que Dios bendice no se deleitan en relación con el pecado y el mundo, sino se deleitan en la palabra de Dios. Es el amor, es la obediencia a la Biblia que trae bendición a su vida, o trae bendición a nuestras vidas. Recuerda el versículo número 2 que dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Recuerda lo que Dios le dijo a Josué en el capítulo número 1, versículo número 8, que dice: nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que las personas que Dios bendice no solo leen la palabra, sino que la estudian, la memorizan, meditan en ella de día y de noche. Y la palabra de Dios es la que controla sus mentes y sus pensamientos. Debido a esto son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Podría decir yo que la meditación es para el alma lo que la digestión es para el cuerpo. Esto significa comprender la palabra, masticar la palabra, aplicarla a nuestras vidas, haciéndola parte de nuestro interior. Y mira lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo número 15, verso 16. Él dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Ezequiel también dice estas palabras acerca de la palabra. Dice: y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Dice: y yo lo comí, y fue a mi boca como dulce miel. Amén. Una persona bendecida es una persona que está junto a las aguas. El agua es un sinónimo del Espíritu Santo de Dios. Jesús, cuando estuvo en el último día de la gran fiesta, en Juan capítulo número 7, verso 37, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, dijo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba, y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el versículo 39, esto dijo de los que habían de recibir el Espíritu, a los que creyesen en él, o sea, a los que estamos ahora, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado, y ya nosotros tenemos el Espíritu Santo y Jesús ya ha sido glorificado, y así que cuando acudimos a él estamos recibiendo del Espíritu Santo de Dios. Y aquí se compara el cristiano con un árbol que recibe agua de las profundas fuentes ocultas de Dios. En este mundo desierto que jamás va a satisfacer al creyente apartado para Dios, debemos echar y enviar raíces espirituales muy hondas en las cosas de Dios. Jeremías
en el capítulo número 17, él dice: bienaventurado o bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en él. Pues será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y el salmista dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro de Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y fuertes. Déjeme decirle lo siguiente, mi amado hermano que me está escuchando y viendo: no puede haber fruto sin raíces. Y demasiados creyentes se preocupan más por las hojas que por dar fruto, ni mucho menos por echar raíces. Pero estas dos partes son importantes, el fruto y las raíces. A menos que los creyentes pasen tiempo con Dios, estudiando la palabra, y le permitan al Espíritu Santo que los alimente, a menos que pase eso, se secarán y se morirán. Así que el creyente que bebe del agua de la vida espiritual en Cristo será fructífero y tendrá éxito en la vida de fe. Cuando los cristianos cesan de llevar fruto es porque algo le ha ocurrido a sus raíces. Jesús dijo en Marcos capítulo número 11, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo, pero cuando llegó no halló nada, sino solamente hojas, pues no era tiempo de ir. Y en el versículo 20 dice: y pasando por la mañana, vieron la higuera que se había secado. Jesús la había maldecido por no haber echado fruto. Pero también en Lucas capítulo número 13, verso 6, dijo también en esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló, y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en la higuera y no lo hallo. Y dijo: córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Entonces él respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Qué clase de fruto debemos llevar nosotros como hijos de Dios? En Gálatas 5:22 habla de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y Colosenses dice: y para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por supuesto que el ejemplo perfecto de la persona justa se llama Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, dice Juan 14:6. ¿Cuáles son las personas que Dios juzga? Vamos a ver los pecadores. Dice: no así, versículo 4. No así, esto significa que todo lo que disfruta y experimenta el justo no es cierto en la vida del malo. Al justo se le compara con el árbol fuerte, hermoso, fructífero, permanente, y a los malos se le compara con el tamo, que no tienen raíces, que el viento los arrastra, que son inútiles para los planes de Dios, que ni siquiera son hermosos ni fructíferos. Y el apóstol Juan el Bautista utilizó un cuadro similar en el capítulo número 3 de Mateo, y dice: y ya también hecha está puesta la raíz en los árboles, por tanto todo árbol que no da el fruto es cortado y echado en el fuego. Y yo a la verdad, dice, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo y el granero, y quemará la paga en el fuego que nunca se apagará. Cuando se describió a Dios como el segador, visitando la era, separando el grano del tamo, y quemará la paja. Y el proverbista Job dice: serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. ¡Qué tragedia para una persona que pase toda su vida en la tierra como paja y en lo que toca a las cosas eternas no sirve absolutamente para nada! Y el versículo número 5 dice: por tanto no se levantarán los malos en la congregación en el juicio. ¿Qué quiere decir? Que hay un juicio futuro. El versículo 5 nos informa que lo hay, por supuesto.
En el Antiguo Testamento hallamos la explicación completa de los juicios futuros, como aparece en el Nuevo Testamento. Y para el creyente en Cristo no hay juicio del pecado. En Juan capítulo 5, 24 dice: de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. En Romanos 8, versículo número 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero para el incrédulo hay una terrible expectación de juicio, dice Hebreos 10:27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Así que este juicio de los perdidos se describe en Apocalipsis capítulo número 20, 11 a 15, donde no habrá cristianos en tal escena, sino solo inconversos. El verdadero carácter de los malos se revelará en este juicio. Se les verá como paja, como albas perdidas indignas. Cuando el versículo 5 dice que los malos no se levantarán en el juicio, no significa que estarán ausentes, sino más bien que no soportarán el juicio. Cuando se abran los libros, que dice la Biblia, estos individuos caerán de rodillas en confesión de pecados a la verdad de la palabra de Dios y del Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Filipenses 2, versículo número 9, dice Filipenses: por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que a estos malos nunca se les permitirá entrar en la congregación celestial de los buenos, aun cuando quizás en la tierra fueron miembros de grupos religiosos. El Señor conoce el camino de los justos, dice la palabra, en el versículo número 9. Él lo ha planeado y lo ha marcado, porque dice Efesios: somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, en los cuales ha dispuesto de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Así que mantiene sus ojos sobre el justo y mientras éste recorre su camino. La vida del justo es un plan eterno de Dios, lo dice, a dónde va, lo que hace y todo lo que tiene consecuencias eternas. Pero los malos se han apartado por su camino. Dice la Biblia: se han descarriado por su propio camino. En Proverbios dice: el camino de los malos perecerá, pero la senda de los justos lleva a la gloria. ¡Qué maravilloso! Y la pregunta es: ¿cómo el creyente puede aplicar este salmo? ¿Cómo el creyente del versículo número 1 al 3 es lo que puede aplicar? Y empieza ¿cómo? Con una sumisión al Señor. Una sumisión diaria de todo lo que somos y todo lo que tenemos. Incluye pasar tiempo con la palabra de Dios, teniendo una comunión con Dios, leyéndola y meditándola en ella. Pero también quiere decir que debemos vivir separados del mundo, no aislados, por supuesto, separados de su contaminación, de este sistema pecaminoso. Y eso exige en nuestras vidas, o en nuestra vida, raíces que beben de los recursos ocultos de Dios. Y esto va a producir en el creyente una vida bendecida, una vida que satisface no solamente aquí en lo natural, sino también en lo sobrenatural, no solamente aquí, sino también en el más allá. Cierre sus ojos y diga: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por haberme rescatado. Gracias por tu presencia. Ayúdame a vivir para ti, a agradarte a ti en todo lo que hago, a vivir
tomado de tu mano, aplicando tu palabra en comunión contigo. No permita que mi vida ande en tinieblas, sino que permanezca en la luz. Y que cada día esté tomado de ti, de tus preceptos. Y no permitas que me aparte de ti, Señor, porque lo que tú tienes para cada uno de nosotros es maravilloso. Gracias por tu palabra en este precioso día. Bendigo a cada oyente y espero, Señor, que esta palabra penetre hasta lo más profundo de su ser, de una manera sobrenatural. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén y amén. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Compártala y así podamos bendecir no solamente su vida, sino la vida de otras personas. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.